Well, good afternoon, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Today we're going to look at some of the marks that define a person as a believer. Hoy día veremos algunas de las marcas que definen a una persona como creyente. These are characteristics that set believers apart from unbelievers and give us assurance that we are believers or that someone we know is a believer. Estas son características que distinguen al creyente del no creyente y nos aseguran que somos creyentes o que alguien que conocemos es creyente. We'll only be able to cover 7 of these marks because of the limitations of time. Solo podremos cubrir 7 de estas marcas por el tiempo. The first is the indwelling of the Holy Spirit. La primera marca es que el Espíritu Santo more en nosotros. The indwelling of the Holy Spirit is the defining characteristic of a saved person, as is shown in Romans 8:9, where Paul says, "However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him." La morada del Espíritu Santo es la característica principal que define a la persona salva, como dice en Romanos 8:9, donde dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. In plain terms, if you are not indwelt by the Spirit, you're not a believer. En términos sencillos, si el Espíritu no mora en ti, no eres creyente. His presence is permanent and it impacts us deeply. Su presencia es permanente y nos impacta profundamente. We can quench the Spirit and grieve Him, but He will never leave us. He intercedes in prayer for us, knowing our deepest needs. Podemos apagar el Espíritu y contristarlo, pero nunca nos abandonará. Él intercede en oración por nosotros y conoce nuestras necesidades más profundas. He may convict us of sin and take away our peace if we continue in sins, but He will never give up on us. I remember the day I became a believer at age 10, nearly 60 years ago. The joy of the Spirit was clear to me then, even as a young boy. Nos puede convencer de pecado y puede quitarnos la paz si continuamos en el pecado, pero nunca se da por vencido con nosotros. Yo recuerdo el día que me hice creyente a la edad de 10 años, hace casi 60 años, y la alegría del Espíritu fue clara para mí aún como un niño pequeño. In 1 Corinthians 3:16, the Scripture says, "Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you?" En 1 Corintios 3:16, la Escritura dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? In the Old Testament, God chose to be with His people Israel in the Holy of Holies in the temple. Now the Holy Spirit dwells in us not in a building made by man. We have so much more than they had because we have the presence of God in us. En el Antiguo Testamento, Dios escogió estar con su pueblo Israel en el lugar santísimo, en el templo, pero ahora el Espíritu mora en nosotros, no en algún edificio hecho por hombres. Tenemos mucho más que lo que ellos tenían, ya que tenemos la presencia de Dios mismo en nosotros. In 1 John 4:13, we have a clear proof that the indwelling of the Spirit marks us as believers. This text says, "By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us of His Spirit." En 1 de Juan 4:13 tenemos prueba de que el Espíritu mora en nosotros y esto nos marca como creyentes. Y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Now, the second mark of a Christian is the presence of one or more spiritual gifts. La segunda marca del creyente es la presencia de uno o más dones espirituales. These are God-given abilities that are given directly by Him, not by human effort or natural talent. Estas son habilidades que Dios mismo da directamente y no son obtenidas por esfuerzo humano ni son por talento natural. In 1 Corinthians 12:7, Paul tells us, "But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good." En 1 Corintios 12:7, Pablo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. The gifts are all to benefit other believers in the context of the church, and they're to be exercised for the good of believers in the church in a variety of areas.
Los dones todos son para el beneficio de otros creyentes en el contexto de la iglesia y deben ser ejercidos para el bien de los creyentes en la iglesia en muchas áreas. In 1 Corinthians 12:9, we are told that one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills. In other words, it is the Spirit who chooses what gifts we will have and who gives us the ability to use them. En 1 Corintios 12:9 dice, leeré desde el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. There are several lists of spiritual gifts in the New Testament. For me, I was given the ability to understand the Scripture and to be able to teach. And this is really the only reason that I'm able to speak to you today. Without that gift, I just wouldn't be able to do this. Hay algunas listas de dones espirituales en el Nuevo Testamento y para mí me fue dada la habilidad de entender las Escrituras para poder enseñarlas. Y este es el único motivo por el cual puedo hablar con ustedes hoy día y sin este don no podría hacerlo. Now, the third mark of a believer is the fruit of the Holy Spirit. La tercera marca del creyente es el fruto del Espíritu. Every believer must have the fruit of this Holy Spirit in at least some measure, some measure. None of us are perfect. Galatians 5:22 through 25 tells us that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Todos los creyentes deben tener el fruto del Espíritu, al menos en cierta medida, ¿no? Ya que nadie es perfecto. Gálatas 5, del 22 al 25 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. These 9 characteristics are a very challenging list. They're actually taken together, not just as individual elements. None of us will have all these qualities all of the time, but they must be part of our lives as believers at least some of the time. If a person claims to be a Christian and doesn't show them at all, they are fooling themselves in thinking they're believers. Estas 9 características es una lista bastante desafiante para nosotros y son un conjunto, no son elementos individuales. Ninguno de nosotros va a tener todas estas cualidades todo el tiempo, pero deben ser parte de nuestra vida como creyentes al menos la mayor parte del tiempo. Si una persona dice ser cristiana y nunca demuestra estas cualidades, se engañan a sí mismos en pensar que son creyentes. These are actually qualities of God's character. When the Holy Spirit works through us, expressing these attitudes of the heart to others, we become God's presence to other people, and our lives have spiritual power in reflecting God's likeness. Estas cualidades, de hecho, son cualidades del carácter de Dios, y cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros, expresando estas actitudes del corazón hacia otros, pasamos a ser como la presencia de Dios a otros, y nuestras vidas tienen poder espiritual al reflejar el carácter de Dios. This is the basis of our claim to others, that Christians live differently than those who do not know God. If we do not have these qualities, again, at least in some way, we are living like unbelievers, or in fact, we're just not believers at all. Esto es la base de cuando le decimos a otros que los cristianos viven de manera diferente que los que no conocen a Dios. Y si no tenemos estas cualidades, al menos en cierta medida o en cierto modo, estamos viviendo como no creyentes o de hecho no somos cristianos. Now, the fourth mark of a Christian is the desire to see other people become believers. La cuarta marca es el deseo de ver que otros también lleguen a ser creyentes. Every Christian should desire that people who are not believers come to Christ in salvation. When the apostles began to proclaim the gospel, the Jewish leadership put them in jail and tried to silence them with threats. Todo cristiano debe anhelar que las personas que no son creyentes lleguen a la salvación en Cristo. Cuando los apóstoles empezaron a proclamar el evangelio, los líderes judíos los encarcelaron y trataron de callarlos con amenazas. Acts 4:17 through 20 tells us their thinking
What they said was, "But so that it would not spread any further among the people, let us warn them to speak no longer to any man in this name." And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. En Hechos 4, 17 al 20 dice lo que pensaban los líderes. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. But Peter and John answered and said to them, "Whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard." Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios a obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. In our world today, the gospel is increasingly rejected, it's ridiculed, it's silenced, it's set aside. And we know this, and we tend to self-censor our witness. We hold back. We become afraid to challenge people with the gospel, even when we have the opportunity to say something. En nuestro mundo hoy, el Evangelio en gran medida es rechazado, es ridiculizado, es silenciado o es marginado. Y nosotros sabemos esto y tendemos a autocensurar nuestro testimonio. Y tenemos miedo de desafiar a las personas con el Evangelio, aun cuando tenemos una oportunidad de decir algo. I'm troubled by this personally. I'm not a person who is easily able to confront people, especially when I know they're hostile to what I have to say. Still, I hope to be able to use the opportunities that God gives me to speak to people about their need to be saved. And I can say that all of us should seek God's provision for opportunities to tell others about our Lord and the message of salvation. Esto a mí me molesta personalmente, y yo no soy una persona que fácilmente puede confrontar a las personas, especialmente cuando sé que no les va a gustar lo que tengo que decir. Pero aún así espero poder usar las oportunidades que Dios me da para hablar con la gente sobre su necesidad de salvación. Y todos nosotros debemos buscar que Dios nos dé oportunidades para decirles a otros sobre nuestro Señor y sobre el mensaje de salvación. The day that I was saved, I went over to the next door neighbor's house and told them what had happened. Two of them listened. There were two of them, and they listened. One was an unbeliever and probably thought I was just a kid and I would get over it. The other was supposedly a believer and might have taken me seriously. Sometimes now I wish I had the simple courage I had that long ago day to just tell others about what it means to be a believer. El día que yo fui salvo, fui a la casa del vecino y les dije lo que había pasado. Y dos de ellos escucharon. Uno no era creyente y tal vez pensó que es solo un niño y se le va a pasar. El otro era creyente y tal vez me tomó en serio. Pero a veces siento que deseo tener ese valor sencillo que tuve ese día hace mucho tiempo para decirle a otros sobre el ser creyente. The fifth mark of a believer is love for other believers. La quinta marca del creyente es amor por otros creyentes. Every Christian should love other believers, no matter what their background is, what their social class is, what their culture is, what their level of learning is. For me, there's kind of an instant bond with other believers far beyond ordinary friendship. Todos los cristianos deben amar a otros creyentes, sin importar su trasfondo, su clase social, su cultura, su formación académica, sin importar nada de esto. Para mí hay un lazo que se forma instantáneamente con otros creyentes que va mucho más allá de una simple amistad. I admit that I have spent my life among believers, having come from a Christian family and married into a Christian family. Almost everyone I know is a believer. Actually, I enjoy their company too much, in the sense that I have not sought out unbelievers intentionally enough to provide the context for evangelism. He pasado mi vida entre creyentes, habiendo venido de una familia cristiana y me casé en una familia cristiana, y casi todas las personas que conozco son creyentes, y de hecho disfruto demasiado de la compañía de los creyentes, en el sentido de que no intencionalmente he buscado a los no creyentes para darme un contexto para evangelizar.
In John 13:34 through 35, the Lord speaks to his disciples, saying, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another." And this is important. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. En Juan 13, 34, 35, el Señor le habla a los discípulos y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto es importante, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Christians loving each other are the basis for those outside the Christian community, the believing community, identifying us as believers. It's our distinguishing characteristic. Que los cristianos se amen los unos a los otros es la base para los que están fuera de la comunidad de creyentes nos identifiquen como creyentes. Es la característica que nos distingue. When Christians love each other and someone who does not know the Lord sees that, they are impressed that we are different from the world in the way we treat each other. On the other hand, when Christians fight and harm each other, they hurt their testimony in the eyes of unbelievers. Cuando los cristianos se aman los unos a los otros y alguien que no conoce al Señor ve eso, les impacta, les impresiona y que somos diferentes del mundo en la manera en que nos tratamos. Pero cuando los cristianos pelean y se lastiman los unos a los otros, dañan su testimonio en los ojos de los no creyentes. Real love among people is rare and increasingly so in our society today. Christian love among those in the believing community can be one of the strongest evidences of the reality of the gospel that we have today. It's an open door to witness for the gospel when people ask us, why do you love each other so much? Hoy en día el que hay amor verdadero entre las personas es muy raro y aún más en nuestra sociedad de hoy. Pero el amor cristiano entre la comunidad de creyentes puede ser una de las más fuertes evidencias de la realidad del Evangelio que tenemos hoy. Y es una puerta abierta para testificar para el Evangelio cuando nos preguntan por qué se aman tanto los unos a los otros. In John 15:12, the Lord tells us, "This is my commandment, that you love one another just as I have loved you." We've read this before, but it's important. "Greater love has no man than this, that one lay down his life for his friends. You are my friends if you do all that I command you." Juan 15:12, el Señor nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Perdón, voy a buscar el 15. In 1 John 4:7, the Apostle John says, "Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God." En 1 Juan 4:7 el apóstol Juan dice: ámense los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todos los que aman nacen de Dios y conocen a Dios. Again, in 1 John 4:11, John says, "Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us." 1 Juan 4:11, Juan dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a los otros, Dios mora en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. The sixth mark is the experience of persecution. La sexta marca del creyente es experimentar persecución. In John 15:20, our Lord said to his disciples, "Remember the word that I said to you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also." En Juan 15:20, nuestro Señor le dijo a sus discípulos: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Rejection and persecution are the normal expectation for believing Christians. This world is governed by Satan, who sees us as the enemy trying to challenge his rule. El rechazo y la persecución es lo que los cristianos creyentes deben esperar como algo normal. Este mundo es gobernado por Satanás y él nos ve como un enemigo tratando de desafiar su gobierno.
He will use people, religions, governments, educational systems, and direct attacks on us physically to destroy individual Christians and churches. Él usa a las personas, usa las religiones, usa los gobiernos, usa los sistemas educativos y usa ataques directos en nuestra persona físicamente para destruir a los cristianos como personas y también a las iglesias. This is happening at an increasing rate globally. In our country, Christians are increasingly regarded as pre-modern, bigoted, hateful, narrow-minded, and intellectually limited. Esto está pasando globalmente y en nuestro país los cristianos se los considera como premodernos, odiadores, ultrapasados, limitados intelectualmente. In many situations in the world, being a Christian can cost you your freedom, your family, and your life. En muchas situaciones en el mundo, ser cristiano te puede costar tu libertad, tu familia, incluso tu vida. We have had it easy. Pero nosotros aquí es fácil para nosotros. As a young person, I always felt like I was an outsider. This was true in school and in some degree in our community. We were never ill-treated physically, but there was always the sense that we were not really a part of normal society and that we were considered odd and different. Cuando era joven siempre me sentí como extraño, como que no cabía. Esto era cierto en la escuela y también en la comunidad. Nunca se nos trataba mal físicamente, pero siempre había sentir de que en realidad no éramos parte de la sociedad normal y que nos consideraban como raros y diferentes. Being a Christian limited me from participating fully in the schools I attended, especially in college, and being fully committed even to my career. El ser cristiano me impidió participar de manera de lleno en las escuelas que asistí, especialmente en la universidad. Incluso me impidió a meterme de lleno en mi carrera. I could not reconcile compromise in these areas with being faithful to the Lord in the use of my time and strength, but still I have had it easy. No podía conciliar en sí el ceder en estas áreas con ser fiel al Señor en el uso de mi tiempo y de mi fuerza. Nobody attacked me overtly. I just had to maintain a low profile and stay on the sidelines, which I might have done better not doing. Pero aún así fue fácil para mí, aunque nadie me atacó abiertamente, pero siempre mantuve un perfil bajo y como estuve un poco marginado. Now it's becoming much harder, even in our country, with outspoken Christians at risk in their employment and facing social ostracism. Ahora es mucho más difícil, ¿no? Y ser cristiano y ser muy explícito sobre esto pone en riesgo el empleo, incluso puedes enfrentar marginación social. In the future, the pressure on us will likely be much greater. En el futuro tal vez la presión que sintamos será mucho mayor. If you are a committed believer, you will face some form of rejection from your family, the community, and the society at large. We need to expect this. Si eres un creyente comprometido, enfrentarás algún tipo de rechazo, sea de tu familia, de la comunidad y de la sociedad en general. Debemos esperar esto. Now, the seventh item here, the seventh element, the seventh mark of a Christian is the desire for our Lord's return. La séptima marca de un creyente es el deseo de que el Señor vuelva. A faithful believer will look forward eagerly for the Lord's return to end the rule of Satan on the earth and take us to be with him in resurrected bodies forever. Un creyente anhela fervientemente que el Señor regrese para que termine el dominio de Satanás sobre la tierra y nos lleve para estar con Él por siempre en nuestros cuerpos resucitados. This is the hope of the church, as we see in 1 Thessalonians 4:13 through 18, where Paul talks about the catching up of the church to be with the Lord. Esta es la esperanza de la iglesia, como vemos en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, cuando Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. In 2 Timothy 4:8, Paul says, "In the future there is laid up for me the crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. En 2 Timoteo 4:8 Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Again, in Titus 2:11 through 13, Paul says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men," that's the opportunity for all, "instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in this present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ." Y de nuevo en Tito 2, del 11 al 13, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es la oportunidad de salvación, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. In Revelation 22:20, the Apostle John says, "He who testifies to these things says, 'Yes, I am coming quickly.' Amen, come Lord Jesus." The last word in Scripture is the affirmation of the Lord's return. En Apocalipsis 22:20, el apóstol Juan dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y esta última palabra de la Escritura es la afirmación de la venida del Señor. A faithful believer wants the Lord to come again. He's not so tied to this life as to see it as of primary importance. We are looking for an infinitely better place than this world, even under the best of circumstances. Un creyente fiel anhela que el Señor vuelva. El creyente no está tan atado a esta vida y no la ve como lo más importante. Anhelamos un lugar que es infinitamente mejor que este mundo, aún en las mejores de las circunstancias. There we will be with him in perfect bodies where there's no sin or danger or trouble. Estaremos con Él en cuerpos perfectos donde no habrá pecado, ni peligro, ni problemas. This world will be behind us with all of its conflict and all of its tension and all of its stress. It'll be gone forever. El mundo lo dejaremos atrás con el pecado, el conflicto, el estrés, lo abandonaremos para siempre. Why would we want to stay here? ¿Por qué queremos quedarnos aquí? Yet many people who call themselves Christians cling to this life and to this world. Pero muchos que se llaman cristianos se aferran a esta vida y a este mundo. If the Lord wants us to stay longer to be able to fully serve him, that's fine. Si el Señor quiere que nos quedemos más tiempo para que lo sirvamos plenamente, eso está bien. That said, how could we want what is here compared to what will be given us at his coming? Pero habiendo dicho esto, ¿cómo podemos desear lo que está aquí en comparación con lo que nos será dado en su venida? We have so often lost our vision for eternity with him, in part because of the relative affluence of our contemporary society. Muy a menudo hemos perdido nuestra visión de la eternidad con Él, debido a la abundancia que existe en nuestra sociedad. We need to change our perspective. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. The real issue here is, who do you love? El asunto aquí es a quién tú amas. If we really love the Lord truly, not just saying the words, then our objective is to be with him as soon as possible. Si amamos al Señor, entonces nuestra meta es querer estar con Él lo más pronto posible. Well, looking at this whole picture, we've looked at 7 characteristics of believing Christians. Y hemos visto 7 características de un creyente cristiano. None of us will be perfect in these characteristics, but there should be at least some measure of conformity to each of them. Y ninguno de nosotros será perfecto en todas estas características, pero debemos tener en cierta medida cada uno de ellos. Life is a struggle, and we do fail. La vida es una constante lucha y muchas veces fallamos. And the Lord picks us up. Y el Señor nos recoge. But a person who claims to be a believer and doesn't reflect these traits should ask himself whether he's actually a believing Christian. Una persona que dice ser creyente y no refleja estas marcas debe preguntarse si de hecho es un creyente.
He may just be simply a religious person who doesn't know the Lord. Tal vez sea sencillamente una persona religiosa que no cree en el Señor. Our purpose is not to make a genuine Christian doubt his salvation, but to encourage him in pursuing a committed Christian life. Y aquí nuestra intención no es, que un cristiano genuino dude de su salvación, pero motivarlo a buscar vivir una vida cristiana comprometida, enfocada en el Señor. This is a life that is focused on the Lord and what He has done, what He is doing, and what He will do for us. La vida debe ser enfocada en el Señor, en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará por nosotros. I encourage you in that perspective. Y les animo a tener esta perspectiva. Again, our purpose is not to make you doubt your salvation, De nuevo les digo que mi propósito no es hacerles dudar de su salvación, but to give you the will and the strength to pursue the Lord as central. pero darles la voluntad y la fuerza para que busquen al Señor como algo central en su vida. And that kind of pursuit will show these 7 characteristics. Y este tipo de búsqueda se mostrará en estas 7 características. In prayer, Lord, forgive us for not reflecting you in the way we think and the way we live. Señor, perdónanos por no reflejarte en la manera que pensamos y en la manera que vivimos. The world presses in on us constantly. El mundo nos oprime constantemente. May we demonstrate the characteristics that we've looked at here today, Que podamos, Señor, demostrar las características que hemos visto hoy día. and more effectively honor your presence in us and give us credibility with unbelieving people. Que podamos honrar tu presencia de manera más efectiva y que nos des credibilidad con los que no son creyentes. We need your grace hour by hour every day. Necesitamos tu gracia hora tras hora, todos los días. Thank you for your patience and for your grace to us. Te damos gracias por tu paciencia y tu gracia para con nosotros. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús. Amén.